Buenos días, mis hermanos. Le damos las gracias al Señor una vez más que estamos acá en este lugar para bendecir a nuestro Dios, pero también para compartir su palabra. Y como ya sabemos, estamos viendo este tema acerca de la verdad, la iglesia y la verdad. Un tema que lo hemos tomado de primera de Timoteo, en el capítulo número 3, del verso 14 al 16, precisamente el verso 15, que dice así el verso 14, en el poderoso nombre de Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Amén. Ya casi todas estas cosas las hemos explicado, hermano, y habíamos quedado en un mensaje acerca de la verdad y la profecía. Y debido a que habíamos sacado ese mensaje, hemos estado viendo una serie de panoramas y de circunstancias que hoy día también la estamos viviendo como humanidad, porque las guerras, las cosas que se ven a nivel mundial nos afectan a todos, hermanos, como ya hemos visto la economía, el transporte, líneas aéreas detenidas y todas estas cosas. Hoy vamos a ver una profecía, hermano, que cada vez que hay controversias en el mundo, se toma para darle una descripción y muchos conforme a como ellos la ven. Y es que vamos ahí a Ezequiel 38 y vamos a ver la famosa profecía contra Gog. Y vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús, que dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesed y Tubal, y profetiza contra él. Ya Ezequiel no está vivo, pero la palabra sí está viva, hermano. La palabra sí está viva. Aunque hay profecías que ya se dieron en el pasado, cuando aquí dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Aquí no le está hablando ya Ezequiel, porque Ezequiel no está acá. Entonces esta palabra la podíamos tomar para el Señor Jesucristo, quien es el Hijo del Hombre, quien es el Eterno. Y dice, y di así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesed y Tubal. La otra circunstancia también que nosotros pudiéramos ver dentro de una profecía, si es que le está hablando directamente al profeta y el profeta está muerto, es que es palabra de Dios. Y Dios no está muerto, Dios está vivo. Y dice, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. Y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, todos en todo equipados, con gran multitud, con paveses y con escudo, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fuz, con ellos, todos ellos, escudo y yelmo. Gomer y todas las tropas de la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas las tropas, muchos pueblos contigo. La palabra del norte es porque el pueblo de Israel está centrado, está centrado geográficamente en una parte donde todas las guerras la gente le entraba por el norte. Es como decía aquí la cordillera. Si aquí va a haber una guerra, la gente no va a entrar por la cordillera, porque le va a ser difícil. Entonces hay muchos que no leen la Biblia y cuando dicen del norte, Rusia, porque dice del norte. Y ahí se van, repiten como loro y no ven la geografía. ¿Y por qué? Los profetas decían que iban a venir del norte, porque por el norte era que entraban las guerras, porque por el otro lado no podían entrar.
Entonces no es simplemente una nación que era del norte la que atacaba siempre, sino que todo el que iba a atacar fuera del sur, de donde fuese, entraba por esa región, porque por ahí era donde era fácil atacarlo. Dice, prepárate y apercíbete tú y toda la multitud que está reunido a ti, y sé tú guarda. Dice, aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrán a la tierra salvada de la espada. Regocíate muchos pueblos a los montes de Israel. Dice, siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Fíjese que fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Es una idea de que como Israel es esparcida a todas las naciones, dice que sacada de las naciones. Aquí hay, hermano, ideas que se entrelazan, porque también es para un futuro, pero también era para un futuro inmediato. Muchos dicen que esta guerra se va a dar y esta guerra se dio. Esta fue una guerra que se dio en el tiempo que Israel después salió del cautiverio. Fueron muchas guerras mezcladas. Y así Israel se constituyó después como otra vez como una nación, pero bajo el dominio de Roma. Fíjese que esta profecía se da cuando los judíos van vía el cautiverio. Y eso le iba a repercutir a ellos. Y luego, en el tiempo de los macabeos, todas estas profecías se fueron consolidando. Y Israel hace un pacto con Roma de alianza y se consolidan como una nación, y ellos terminan poniendo un idumeo como rey para ellos. Y es por eso que cuando Jesucristo llega dice, nosotros no tenemos otro rey sino el César, porque ya ellos tenían una alianza. Entonces dice, subirán tú y tendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. En el transcurso de esto, después Daniel es que tiene las visiones. Acuérdense que Daniel va aquí cautivo. Es un chico todavía. Todavía no han llegado allá a Babilonia para hacer todas las cosas. Y aquí se entremezclan ideas porque el pueblo que también es sacado de las naciones es el pueblo gentil, que somos nosotros. Nosotros hemos sido sacados de las naciones y ahora somos el pueblo santo. Lo que pasa es que todas esas ideas que están aquí entremezcladas, el apóstol Pablo es quien las pone bien alineada en el Antiguo Testamento y hace esa figura y saca la iglesia. Acuérdense que habíamos visto también este capítulo que nosotros estamos viendo aquí, capítulo 38 y capítulo 39, es la radiografía que hace el profeta Isaías, que lo habíamos visto, recuerdan, del capítulo número 13 al capítulo número 18, cuando hace el juicio a las naciones, y después que dice Isaías que esas naciones terminan alabando ¿a quién? A Jehová. Y que él de esas naciones saca gente. Y que en medio del juicio que se hace en la cruz del Calvario, porque se visualiza que hay una guerra espiritual, de ahí en donde nace el pueblo de Dios. Espiritualmente, ya no carnal. Y eso es lo que dice Juan en su primera epístola, en el capítulo número 1 de su evangelio. Que no son hijos de Dios los que son hijos según la carne, sino según el Espíritu, producidos por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero como todo eso está entremezclado aquí en estas profecías, el día del Señor es meramente muchas veces visto, como yo le había dicho, por los preteristas y por los futuristas, como un día pasado, pero como un día venidero. Y es una verdad, pero que muchos la separan y no la entremezclan. Y si tú la separas, entonces ya tú estás dejando atrás un evento que ya pasó, que prefigura el futuro. Y eso es lo que muchos profetas aquí decían, un evento inmediato, pero que prefigura el futuro. Dice, así ha dicho Jehová el Señor en aquel día. Y fíjense que esta expresión lo habíamos hablado, recuerdan, aquellos días y aquel día. ¿A qué día se refiere? Entonces, es el mismo día que habla el profeta en el capítulo número 13 de Isaías, en aquel día. Pero también es el mismo día que habla Zacarías en el capítulo número 14, un día solamente conocido por Jehová, que no es de día ni de noche. Entonces, la batalla que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario es identificada como aquel día espiritualmente. Y el día del Señor es una expresión para identificar un evento. No es un paquete de juicio como muchos lo dicen.
Es un día para explicar un paquete de eventos. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón. Dice, y concebirás en tu pensamiento y dirá, subiré contra la tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente, todas ellas habitarán sin muro y no tienen cerrojo ni puerta. Fíjense que aquí hay una idea que también se entremezcla con una idea espiritual, porque si usted va a poner hoy día como esos predicadores que dicen que esto va a ser contra el pueblo de Israel, ahora que viene esa guerra, ellos ahorita no están habitando sin cerrojo ni nada de eso, más bien están en guerra. Y usted va a ver cómo todas estas profecías alinearon en la mente de nuestro Señor Jesucristo, compaginan con Él y después decretó otras cosas, que es lo que está viviendo el pueblo de Israel hoy en día. Dice, para arrebatar despojo y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido entre las naciones que se ha ganado y posesiones y morará en parte central de la tierra. Dice, Seba y Dabán y los mercaderes de Tarsis y todos los príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojo, has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Ahora fíjense lo que dice el verso 14. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Entonces, el capítulo número 11 del libro de Romanos también tiene ideas que nosotros tenemos que compaginar. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del pueblo de Dios, en el capítulo número 11 de Romanos, están múltiples ideas. Porque el pueblo de Dios ahora, cuando usted lo ve de una manera, lo ve entonces identificado en el pueblo de Israel, en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, el pueblo de Dios está ligado y mezclado con el pueblo de Israel convertido y también con las naciones paganas, o sea, nosotros los gentiles que nos hemos convertido. Y cuando las personas no pueden visualizar y discernir esta idea, terminan, hermano, haciendo una mezcla profética que es un fracaso, un desastre, por decirlo así. Y muchas personas quedan confundidos. Entonces, fíjese usted cómo todo esto que está aquí entremezclado. La profecía de Gog y Magog en Ezequiel 37 y 39, fíjese que cuando nosotros ahora vamos a Ezequiel 39, fíjese lo que dice ahora acá, fíjese que aquí están como dos guerras, dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y tú y dice, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir a las partes del norte, otra vez la parte del norte, y te traeré sobre los montes de Israel, y sacaré tu arco de tu mano izquierda, y derribaré tu saeta de tu mano derecha. Fíjense que ahora no es mandado Gog a destruir, ¿está viendo? Que Dios lo prepara, lo manda, ahora al contrario, Dios lo desarma. Lo desarma, fíjese, y dice, y sacaré tu arco de tu mano izquierda y te derribaré tus saetas de tu mano. Sobre los montes de Israel, dice, caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron conmigo, dice, aves de rapiña, de toda especie y fieras del campo, dice, te he dado por comida. Eso es el libro de Apocalipsis 19, cuando llama a las aves del campo, a la gran cena de Dios. Entonces fíjense que como que tienen aquí dos perspectivas diferentes, porque en una lo manda contra el Israel físico y en otra va contra el Israel espiritual. Y cuando va contra el Israel espiritual es lo que dice que desciende fuego del cielo, una guerra que es un choque contra él. Eso fue lo que le pasó a nuestro amado apóstol Pablo cuando luchó contra la iglesia y se enfrentó a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces quedó ciego, porque cuando la persona está de parte de este ejército
y está en contra de la iglesia, se enfrenta nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a nuestra hermana que viene llegando. Y dice, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Esto también es lo que dice lo último de Apocalipsis 20, que desciende fuego del cielo. Ahora, nosotros sabemos que el fuego también, en cuanto a la Biblia, representa la presencia del Señor, representa la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y es un coro que la gente canta, fuego, 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 pero también hay que discernirlo, porque el fuego del Señor también viene para derramar juicio, y el fuego del Señor en su iglesia es para entonces identificar su presencia, su poder en nosotros. Le digo esto, hermano, porque aquí está y dice, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más, dice, dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Dice, he aquí viene y se cumplirá, dice Jehová, el Señor, este es el día del cual he hablado. Entonces el día de Jehová en la cruz del Calvario empieza con un proceso espiritual, pero también va a terminar este día con un proceso material, con la transformación de la tierra, cielo nuevo y tierra nueva. Si nosotros, hermano, no vemos a la luz de la palabra que está en el Nuevo Testamento, a la luz de los profetas, nosotros vamos a quedar totalmente confundidos. Porque por no haber conocido el antiguo pacto, y es muchas de las cosas que está pasando dentro de las iglesias, que cuando nosotros estamos en la escuela dominical, lo que conocemos es la historia de David, lo que conocemos es la historia de José, lo que conocemos son muchas historias y no buscamos la perspectiva de la venida de nuestro Señor Jesucristo en carne y su propósito con el pueblo de Israel. Y eso está pasando y sigue pasando dentro de las iglesias, de tal manera que los niños dentro de la congregación no saben identificar a Israel como la viña, a Israel como la higuera. ¿Cuál era el propósito verdaderamente de Dios con el pueblo de Israel? Con el Mesías. ¿De dónde vino, de qué tribu vino el Mesías? Y por qué esa tribu vino ascendiendo y llegó hasta David. Y toda esa corriente de pensamiento muy poco se está dando a los niños dentro de la escuela dominical. Ya que nosotros tenemos el evangelio establecido, no somos nuevos ya. El evangelio no está llegando nuevo a nosotros. Para mi entender, estas nuevas generaciones tienen que tener una nueva perspectiva, una nueva óptica sobre la escuela dominical hacia los niños. Yo no digo que conozcan a David, yo no digo que conozcan a Moisés, porque estos fueron los personajes que le dieron vida a estas profecías. Pero, hermano, que no sepan identificar el linaje del Mesías, los niños hoy día en la escuela dominical, es triste. Usted le pregunta a un niño de qué tribu vino nuestro Señor Jesucristo y por dónde pasaron esos linajes, quiénes fueron los que pertenecieron a esa tribu. Muy poco se lo dice. Pero si usted le dice quién fue David, que tiró una piedra y todas estas cosas, sí se lo dice, porque lo ven como meras historias. Pero yo digo, hermano, que también todo también es a veces como un comercio, porque como eso también compagina con las películas que nosotros vemos, se vende como pan caliente. Pero lo importante, hermano, lo importante para nosotros es saber discernir las escrituras. Y es por eso que hoy día, debido a eso, hermano, todos los que crecieron de escuela dominical como niños con ese pensamiento, trajeron profecías contrarias a la Biblia, no pudieron discernir, y esos son los pastores y los maestros que nosotros vemos por la televisor. Así de fácil. Entonces, hoy día se dice que Gog y Magog es Rusia, pero ahora se dice que no es Rusia. Esos grandes predicadores que usted ve por la televisor, como Rusia está debilitada, ahora para ellos Gog y Magog no es Rusia. Como Armando Alducin, Antonio Bolaine, Gavito, Garilí, todo ese tipo de profecías que dicen alarma, alerta, todas esas cosas. La profecía no vino para que nosotros andemos angustiados ni alerta. Todo lo contrario, el Señor Jesucristo dice en Mateo 24, con paciencia y con amor es necesario que esto acontezca. Nosotros no podemos estar alarmados, porque nosotros somos el pueblo que anda en la luz de Cristo. Dice, en ella se describe un ejército liberador por Gog de la tierra de Magog,
por la casa de Togarma, entre aliados, que se levanta contra Israel en tiempos de restauración. Esto es cuando Israel ya está restaurado, pero esta restauración que habla aquí es una restauración espiritual, porque usted tiene que saber y entender el contexto del libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel en el capítulo número 34 habla del gran pastor que es Jesucristo, que viene a buscar las ovejas, que entonces aquellos pastores que se engordan, ¿qué hacen? Maltratan al rebaño, y cuando ven una oveja gordita, dice que la exprimen. Y viene Jesucristo como aquel gran pastor, y cuando nosotros lo encontramos después en el capítulo número 36, vemos que ese gran pastor es quien firma el pacto con Dios y nos da así la vida nueva, que es un nuevo corazón, un espíritu nuevo, aquella gran profecía muy conocida por nosotros que identifica el nacimiento de la iglesia, que es el nuevo nacimiento, que es el agua de vida. Los limpiaré con agua, le daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. La profecía famosa de Ezequiel 36, del verso 25 en adelante. Cuando luego se ve esa nueva criatura, escuchen el capítulo número 36, después Ezequiel le explica el proceso, cómo nace esa nueva criatura en el capítulo número 37, que es el famoso Valle de los Huesos Secos. Cuando dice, sopla espíritu, sopla el viento y dale vida a aquellos huesos muertos, que es lo que sucedió en el Pentecostés. Y después de eso se hace un solo pueblo, Judá e Israel. Y dice que el palo en la mano derecha y el palo en la mano izquierda, y hace un solo pueblo, y se hace un solo pueblo por medio del linaje de David, que es el Mesías, que es el pastor del capítulo número 34. Escuchen esto. Así en ese sentido es que está escrito el libro de Ezequiel. Y cuando usted llega a ese capítulo número 37 es donde entonces se hace ese gran ejército que está parado ya en pie para hacer una guerra. Y entra esta guerra, ¿me entiende? Pero lo tipifica materialmente con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es sombra del pueblo espiritual. En Ezequiel 37, cuando se hace ese gran ejército, ¿cómo se hizo ese gran ejército? Pues ya lo explico en el verso 36, en el capítulo 36, perdón. Y esa nueva criatura es la que nace en el capítulo 37. Claro, si usted no lo viera por capítulo, que ahora tenemos la Biblia por capítulo, usted siguiera la corriente de pensamiento. Y es donde entonces en ese capítulo 37 de Ezequiel, es donde se hace un solo pueblo, que es lo que dice Efesios capítulo número 2. Porque Dios quita la ley y hace de los dos pueblos uno solo, porque lo que identifica el pueblo de Dios del antiguo pacto con Dios en ese pacto es la ley que le dio a Moisés. Al venir Cristo y quitar esa ley, cumplirse todo, Israel entonces queda fusionada con las naciones, como lo vemos allá afuera. Ya no tiene ese propósito que tenía antes en el antiguo pacto, porque el propósito era traer al Mesías de su linaje. Y se hace un solo pueblo, judíos y gentiles, un solo pueblo. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de lo físico afuera. El apóstol Pablo dice, hablo con vosotros gentiles. Ya ustedes son parte de acá, ya no está el antiguo pacto murió. Ya no está en vigencia. Nosotros estamos viviendo el nuevo pacto de la gracia. Eso que identificaba al pueblo de Israel de esa manera ya caducó. Y es por eso que allá afuera andan pendientes profetas equivocados, hermano, lamentablemente. Hizo de los dos pueblos uno solo. Ahora el evangelio llama a judíos y a gentiles a Cristo. Él es la puerta. Ahora, cuando todo ese ejército está en pie y es visualizado en el pueblo de Israel físico, que se convirtió en el huerto en el Pentecostés, ahora viene, si se introduce esta guerra, una guerra espiritual, que es lo que el apóstol Pablo va a hablar en Efesios capítulo número 6. Y también lo dice que nosotros tenemos que dar a conocer en las regiones celestiales el poder de la iglesia. Y ahora, cuando nosotros pasamos al capítulo número 40, se habla de un templo nuevo cuadrado, un nuevo santuario, que es Jesucristo, que es la nueva Jerusalén que aparece en el capítulo número 21 en adelante del libro de Apocalipsis. Ahora, todas estas cosas que yo le estoy diciendo aquí, tienen que ser, hermano, pasadas por la Biblia. Ahora, si usted ha leído el libro de Ezequiel o no lo ha leído, entonces de ahí va a depender lo que usted va a entender.
Bueno, yo he pasado todo el tiempo, qué sé yo, pensando en esto y acá, nunca me he dedicado a esta escritura. Entonces es difícil a veces hablar con una persona así, que no se sabe el libro de Ezequiel. Entonces imagínese usted unos adultos, que uno a veces no puede hablar. Imagínese usted los niños que están dentro de escuela dominical. Muchas veces la carencia que nosotros tenemos del conocimiento de la Biblia, hermano, porque para esto hay que dedicarle tiempo. Así como nosotros verdaderamente tomamos en serio una carrera universitaria porque estoy pagando o porque mi papá me tiene amenazado porque no puedo yo dejar que una materia me la quiebre, así yo también tengo que estar preparado con esto, hermano, que es para vida eterna. En el libro de Apocalipsis, Juan presenta una visión escatológica donde Satanás es atado durante 1000 años. Luego liberado por cierto tiempo, luego finalmente juzgado y lanzado a un lago de fuego, que es Apocalipsis 20. En ese escenario aparece también una última insurrección de las naciones rodeando el campamento de los santos, identificada con Gog y Magog. Fíjense a dónde fue a parar esa guerra, y es que Juan está identificando esta guerra espiritual. Ahora, si usted lo ve en el sentido como yo le estoy diciendo, recuerdan que nosotros vimos la otra vez juicio a la viña, ¿recuerdan? Y vimos parte del capítulo número 9 del libro de Apocalipsis, que se identificaban con las langostas que aparecen ahí en el libro de Joel, un ejército, que es el mismo ejército que está aquí. Ahora, fíjense, yo le voy a decir también un pensamiento que es importante. Lucas capítulo número 21, Mateo capítulo número 24 y Marcos 13 es el sermón del monte. Y cada uno lo pone en una óptica, ¿recuerdan? O sea, guerra, rumores de guerra. Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13. O sea, es el mismo evento pero visto de diferentes ópticas. Asimismo, como yo le estoy hablando de este evento del Día del Señor, así este evento se encuentra aquí en el capítulo número 38 y 39 de Ezequiel. Y si quieren lo apuntan ahí lo que están apuntando. Este mismo evento usted lo puede comparar con Jeremías 25. Jeremías 25 es la radiografía de esto que está pasando aquí, el juicio de las naciones. Y luego después se complementa con Jeremías 46. Recuerdan que habíamos hablado con Jeremías 46, que termina el capítulo número 48 diciendo que Dios juzgó a la ramera y le dio juicio a la ramera, que es a la viña, que es el pueblo de Israel, que se vino y se mezcló con las naciones y se convirtió en una prostituta y se puso como una ramera. Entonces eso es lo que Dios aquí está. Ahora, Dios está identificando en el pueblo de Israel el carácter bestial de las naciones, pero no deja por fuera tampoco al pueblo de Israel, porque son el mismo linaje. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, en el capítulo número 13, del capítulo número 13 al capítulo número 18, es esta misma radiografía también de Isaías. Isaías 13 al 18 es lo mismo que está aquí en Ezequiel 38, 39. Es como que usted viera, como le estoy diciendo, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Y también el capítulo número 14, de Zacarías, también está este día. Y este día está por pequeñas porciones en los profetas menores, Pero yo le digo que está extensamente le estoy dando los libros como para que usted busque más detalles, más ilustrativos. En estos libros hay más detalles ilustrativos y usted se va a dar de cuenta que sí, que como en el marco que está en la Biblia, en Marcos 13, valga la redundancia, Lucas 21 y Mateo 24, ese paralelismo de pensamiento acerca del discurso de Jesucristo, así el día del Señor. Usted se lo identifica así también está aquí en Ezequiel, está en Isaías, es la misma profecía, por decirlo así. No cambia, porque el día del Señor es uno solo, no hay varios. Entonces, bueno, no es fácil, hermano, pero hay que dedicarle tiempo también a esto. Hay libros como Nahum, Miqueas, Abacú, Sofonía, Ageo, y el mismo Joel, que dan pequeños destellos, porque son libros pequeños, pero que dan pequeños destellos de este día. De hecho, Sofonía habla bastante de este día, y habla bastante del remanente, que ese remanente que se convierte, que es lo que habla Ezequiel acá en el capítulo número 36, que somos nosotros, un remanente pequeño.
Si usted en este contexto y este conglomerado de pensamientos que yo le estoy dando, usted empieza verdaderamente a meterse aquí seriamente, usted mismo estudiará y verá que Dios le va a dar el alumbramiento. Y entonces se dará cuenta que hay mucha gente que habla allá afuera que no tiene la misma perspectiva bíblica, que es la perspectiva que tiene nuestro amado apóstol Pablo. Dice, al entretejer estas profecías con pasajes sobre la caída de Satanás en Isaías 14 y Ezequiel 28. Fíjense que Isaías 14 y Ezequiel 28 es lo mismo, ¿recuerdan? Como yo le estoy diciendo. Dice, podremos embozar una teología coherente del enemigo, su derrota y el triunfo del pueblo de Dios, porque Satanás es derrotado. Es lo que dice Juan. Juan minimiza todo esto como una pastilla pequeña. Dice, el príncipe de este mundo ha sido juzgado, dice Cristo. Y luego dice Cristo, el mundo ha sido juzgado. ¿Por qué dice ha sido juzgado? Él no dice que va a ser juzgado. Dice, el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y el mundo ha sido juzgado. Y en la cruz del Calvario se concretó ese juicio. Pero ese juicio hay que verlo a la luz de esto. Fíjese, identificar quiénes son Gog, Magog y Togarma dentro de la tradición bíblica y su posible origen étnico o simbolismo. Analizar Ezequiel 38 y 39 con énfasis en elementos de atadura, fuego del cielo y liberación del pueblo. Fíjese los detalles que están dentro de esta escritura. Elementos como atadura, fuego del cielo y liberación del pueblo. Comparar con Apocalipsis 20 y el juicio de Apocalipsis 16, 19, cómo se cumple la visión escatológica del ataque final y de la derrota definitiva de Satanás. Es decir, que Satanás del antiguo pacto para acá tuvo un contexto diferente, tiene un poder diferente porque se le quitó cierta autoridad y ahora esa autoridad emerge dentro de la iglesia. Dice, ver cómo se conecta Isaías 14 con Ezequiel 28, que es la caída de Satanás ya predicha en Ezequiel 28 y Isaías 14. La caída del enemigo y cómo la lógica espiritual de la acusación, caída, restricción y condenación, que son pasos que se van dando hasta el final de los tiempos. Dice, con la lógica espiritual de acusación, ya Satanás, ese poder de acusador que tenía allá arriba ya no lo tiene. Ahora nosotros tenemos, ¿quién? Un intercesor que intercede por nosotros. Eso que sucedió con Job, que Satanás lo acusaba allá arriba, ya no existe. Porque lo dice bien claro, ¿cómo caíste del cielo? Y en la venida de nuestro Señor Jesucristo, por primera vez, ya se le cerró esa parte a Satanás para ir a acusarnos allá. Ahora, la caída del enemigo, el Señor Jesucristo dice en Lucas capítulo número 10, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice en el Apocalipsis, ahora las naciones han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Que es lo que aparece en Daniel capítulo número 7. Restricción y condenación, restricción y condenación. Ahora, Satanás tiene una restricción. Ya Satanás no puede tomar todo el mundo para venir a acabar con todos los cristianos como lo hacía antes, con el pueblo de Dios. Sacar implicaciones teológicas, ¿qué enseñanza tiene esto para la seguridad del pueblo de Dios, para la victoria final y para nuestra esperanza? Y paso a paso, identificación de Gog y Magog en Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová, que es lo que hemos leído. Aquí en este pasaje identifica a Gog como príncipe soberano de Mesec y Tubal. En la alianza incluye la casa de Togarma. Es una alianza que hay de naciones. O sea, como Dios tomó naciones de la fundación desde Noé para hacer la alianza de naciones. Y después toma a Daniel con un futuro partiendo de Babilonia, porque el mundo iba a ir cambiando. Las guerras iban a ir cambiando lo que nosotros decimos hoy en día. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Va a venir un nuevo orden mundial. No lo escuchamos nosotros por muchos predicadores
Va a venir un nuevo orden mundial. Entonces Dios, como ve que el orden mundial va cambiando, ya no es Gog y Magog, ya no es Togarma, ya no es esta gente, porque otros van a mandar y van a gobernar. Entonces empieza con un nuevo pensamiento y termina con Roma. Y Roma entonces termina identificando a las naciones. Pero yo le hago, párese usted en los tiempos de Ezequiel. Y Dios tiene que dar esa misma profecía de cómo identificar a las naciones, a su pueblo, quiénes son los enemigos. ¿Cómo lo haría en ese tiempo? Bueno, por eso lo hizo así. ¿Me entiende ahora? Porque no existía Roma, porque no existía Grecia. Luego, con el correr del tiempo, ya Dios nos identifica a todas las naciones con Gog y Magog, en ese sentido. ¿Por qué? Porque corrió el tiempo. Y se lo dio a Daniel futuramente, porque ya no venían más profecías de esta manera. Y se lo dio en corrida de pensamiento para que nosotros, como pueblo de Dios ahora, como era el pueblo de Israel antes en el antiguo pacto, ellos pudiesen identificar y nosotros hoy en día pudiésemos identificar cómo el conglomerado de las naciones tienen un carácter bestial y van allá en contra del pueblo de Dios. Entonces, parándose en la historia de Ezequiel, no existía Babilonia como tal, iba creciendo. Y se iba a madurar como un imperio grande que iba a abarcar. Luego vendrían los medos y los persas y la destruirían y también iban a mandar, pero eso no existía. Ahora pregúntese usted, ¿cómo Dios entonces identificaba ese carácter bestial a las naciones? Bueno, la identificó con estas naciones, con ese trasfondo geográfico. Aquí el pasaje identifica a Gog y a Magog, príncipe soberano de Meser y Tubal, y utiliza y incluye la casa de Togarma. Además, se menciona que la región de Magog es el trasfondo geográfico de la tierra de Gog, en Ezequiel 38, del 14 al 16. Por tanto, profetiza hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor. En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás del lugar de las regiones del norte y muchos pueblos contigo, para que las naciones me conozcan. Ahí está, las naciones me conozcan. Entonces, en todo este propósito de esta guerra, hay un propósito del Señor, que la gente también sea salva, me conozcan, porque por medio del conocimiento de Dios es que viene la salvación, conocer a Dios. Cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Este versículo, cuando el pueblo de Israel habite con seguridad, en esencial, pues presupone la seguridad del pueblo que viene con un previo ataque. O sea, ya el ataque ya está destinado, ya Dios lo decreta. En Ezequiel 39 Dios describe la derrota de Gog, se le quite el arco y la saeta, será destruido, será enterrado en Israel. Ahora, este proceso que está aquí, se cumple, hermano, espiritualmente en cada uno de nosotros. Para no espiritualizar, como muchas personas dicen que muchas veces nosotros, los que no tenemos el pensamiento dispensacionalista, dicen que nosotros espiritualizamos la Biblia. Por lo menos, si mi cuerpo es la tierra y mi espíritu es el que está preso espiritualmente, no hay una guerra en mí. Cuando viene el capítulo número 11 de Isaías, se cumple en cada uno de nosotros. A nosotros se nos predicó el evangelio. Nosotros éramos, por decirlo así, una tierra invadida por Satanás. A nosotros nos llegó el evangelio, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, la tierra de Israel o el templo representa mi cuerpo. Yo estoy invadido, estoy preso, estoy muerto en delitos y pecados. ¿Cómo soy libre? ¿Cómo se hace esta guerra? Bueno, Jesucristo vino, trajo el evangelio, destruye la nueva criatura, porque no la viene a sanar, no la viene a tratar, no, a destruirla, la destruye con el fuego del Espíritu Santo, hace una nueva criatura en mí y yo quedo morando en este templo para Dios, con esperanza de que mi cuerpo de afuera también sea transformado. Entonces fíjese que esta grande profecía que se ve en las naciones se cumple y se da un proceso poderoso en cada uno de nosotros. Para que tú entiendas ahora cómo por medio de todo esto tú has venido a ser salvo. Pero hermano, cabe destacar, como le estoy diciendo, no todos piensan así. Dice, particularmente Ezequiel 38 del 4 al 5 menciona que Dios pondrá garfio en sus quijadas y lo hará salir de su tierra con ejército de Mesé y Tubal. Y es lo que Dios hizo en nuestras vidas.
El Señor hizo salir a Satanás de nuestras vidas y dice que ya no habita en nosotros. Es lo que dice nuestro amado apóstol Juan en el capítulo número 5, verso 18, que el maligno ya no es parte de nosotros, ya no nos toca. Nosotros tenemos ahora un vallado, como tenía la nación de Israel antes, que se le quitó en el capítulo número 5 de Isaías. Ahora Dios pone un vallado, el Espíritu Santo está en nosotros y Satanás ya no tiene nada en mí. Yo fui conquistado por el Señor Jesucristo, por su iglesia, porque la iglesia fue la que me predicó a mí el evangelio. ¿Cómo fue conquistado Pablo? Con la iglesia, pues, porque la perseguía y se enfrentó a Cristo y él sufrió esta batalla. Ahora, Ezequiel 38:22 describe la presencia del juicio sobrenatural, plaga, sangre, lluvia copiosas, piedras, granizo, fuego, azufre. Ahora, Dios también, con un mensaje poético, empieza a describir cómo es todo este proceso. No es que va a caer granizo del fuego. Cuando usted se convirtió, no es que cayó piedra y fuego, no. Sino que Dios, con los profetas, un mensaje poético, dice que los árboles se quemarán, el fuego caerá, para poder identificar el juicio universal que hay, espiritual, porque nosotros no lo podemos ver. Entonces, cuando usted se convirtió, hubo una guerra espiritual en cada individuo que se convierte. Go es un líder o príncipe simbólico real originario de Magog. Es asociado con una región. Y fíjese que este líder apunta a Satanás, el diablo. No es simplemente un líder político, sino que en función del tiempo no cambia porque es el mismo. Y Satanás va utilizando pues a gente aquí en la tierra. Mesec y Tubal son entidades o naciones antiguas con las que Magog es unido para hacer el conglomerado de naciones. Togarma es parte de la coalición proveniente de los confines del norte. Se describe una invasión sobre el norte hacia Israel en tiempos cuando Israel mora con seguridad. Yo le estoy diciendo esto porque a la chiquita, como dicen, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Sí tiene que ver, porque Dios nos ilustra el proceso de salvación que es producido en cada uno de nosotros. ¿Quiénes podrían ser estas etnias perspectivamente tradicionales? Bueno, esta interpretación histórica y simbólica ha tratado de designar a Gog en la tabla de las naciones en Génesis capítulo número 10, que son los descendientes de Noé, de la parte de Jafé. Magog es uno de los hijos de Jafé. Fíjense, Magog es uno de los hijos de Jafé. Cuando tenían un hijo, venían y le ponían el nombre a la tierra, el nombre del hijo. Por tanto, se considera que Gog, desde la tierra de Magog, representa el poder gentil o escatológico que se alza sobre las naciones o israelita. Mesec y Tubal también aparecen en la genealogía como pueblos de Jafé o una descendencia relacionada con él. Algunos la han identificado en las regiones de Asia Menor o el norte de Anatolia. Togarma también aparece en las genealogías de Gomer, el hijo de Jafé. En Génesis 10:3 se menciona, y los hijos de Gomer, Askenaz, Rifab y Togarma. Por tanto, Togarma también tiene su origen en Jafé. Y es lo que el Señor le dice, escuchen, es lo que el Señor le dice en el capítulo número 9 por medio de Noé, que maldice a Canaán, y dice que Jafé morará en tiendas dentro del pueblo de Israel. Y tú en esa tierra morarás en tienda, que es la mezquita de Omar, lo que está ahorita allá, que ahora es Tel Aviv, porque Jerusalén no puede ahora declararse como totalmente la capital de Israel, porque ahí está morando ¿quiénes? Otra religión, que es la mezquita de Omar, que está ahí, que es la religión que nosotros vemos hoy en día, que por la cual hay la guerra. Entonces, todo eso viene desde allá, fíjense, desde Génesis 9, donde Noé le da la maldición a Canaán y le entrega la tierra de Canaán. Se le entrega ¿a quién? A Can, Sem y Jafé. Se le entrega a Sem, le entrega la tierra a Sem, que es la tierra de Canaán. Los otros días el pastor preguntaba, ¿y por qué esa tierra de Canaán? ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo es eso? Así viene. Y le dice a Jafé, tú morarás en esa tierra, pero en tienda. Y es por eso que siempre la descendencia de Jafé fue nómada.
y luego se establecen ahí en esa tierra y ellos están cumpliendo el tiempo de los gentiles. Eso viene de allá, del capítulo número 9 de Génesis. Entonces fíjese que todo esto, hermano, va compaginando y si es una realidad, lo que Noé le dijo a su hijo es una realidad hoy en día. Bueno, amados hermanos, apenas vimos un punto y ya tocó pues la campana. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano.